análisis del nivel de negaciones mensuales en las solicitudes de crédito es el proyecto que diseñé y desarrollé como propuesta de valor durante mis prácticas profesionales en Banco de Occidente. Banco de Occidente es una de las principales entidades financieras del país. Fue fundada en 1965 y hace parte del Grupo Aval Acciones y Valores. Allí tuve la oportunidad de desempeñarme como profesional en entrenamiento durante un periodo de 6 meses en el área de planeación comercial. Esta área está dividida en 7 direcciones y la dirección a la que pertenecía es la dirección de el modelo de productividad élite y preferente. Cabe mencionar que el banco tiene atención tanto para banca personas como para banca empresas. Puntualmente para banca personas tiene una segmentación de sus clientes de acuerdo al nivel de sus ingresos. Está el segmento élite, segmento preferente y segmento advance. De igual manera, el equipo comercial se distribuye de acuerdo a esta segmentación, es decir, que hay gerentes especializados o capacitados para la atención a clientes élite, gerentes para clientes preferente y ejecutivos comerciales especializados para los clientes advance. En ese orden de ideas, el cliente o los clientes internos de esta dirección son los gerentes de relación élite y preferente. Y el objetivo principal de la dirección es el acompañamiento e impulso al óptimo desarrollo del modelo de actuación comercial, más conocido como el MAC. El MAC es un modelo manual que se implementó dentro del banco y que determina ciertos parámetros o estrategias que le permiten al gerente de relación llevar a cabo su gestión comercial de la manera más óptima posible, de la manera más efectiva. En él, por ejemplo, se determinan cuáles son las actividades que un gerente debe desarrollar en su día a día, en su semana, en su mes. Determina cómo se plantea una venta, cómo se lleva a cabo la venta, cómo se identifica el perfil del cliente para abordarlo de acuerdo a esto. En fin, son una serie de estrategias y herramientas que le permiten al gerente sistematizar sus actividades y de esta manera lograr negocios exitosos y efectivos para lograr el cumplimiento presupuestal que plantea el banco, que es del 110%. Y en aras del cumplimiento de este objetivo, la dirección también tiene la misión de crear herramientas de seguimiento que permitan medir y evaluar cuáles son esos resultados que están presentando los comerciales. Esto en apoyo sobre todo a los gerentes de zona y gerentes de división que tienen a su cargo equipos comerciales y que necesitan ver cuáles son esos resultados que están presentando sus equipos y en base a ellos generar los planes de acción pertinentes. Sin embargo, más que solo medir el resultado final del gerente, el propósito fundamental de la dirección es brindar apoyo, identificar oportunidades de mejora en donde se puedan generar estrategias que apoyen al gerente a lograr los resultados esperados. Siendo así, la necesidad que identifiqué fue en un punto específico de todo el proceso que conlleva lograr una venta exitosa. Por ejemplo, el negocio inicia desde el momento en que el gerente identifica al cliente, lo analiza, lo estudia, planea qué productos o cuál es el negocio que le puede ofrecer, procede a contactar al cliente, a hacerle el ofrecimiento y si logran llegar a un acuerdo, el gerente procede a realizar la solicitud, por ejemplo de crédito, realiza la solicitud de crédito y esta pasa a un análisis crediticio en donde determinan si la solicitud es aprobada o si la solicitud es negada. En caso de que la solicitud sea negada por los parámetros o métricas que el banco ya tiene establecidos, pueden suceder dos cosas. Una, que sea negada por algún punto específico en el perfil del cliente que no sea óptimo para el negocio, lo cual hace que de cierta manera disminuya un poco la efectividad del gerente, porque se tomó todo el tiempo de hacer el análisis del cliente, se tomó el tiempo de contactarlo, ofrecerle, pero al final el negocio no fue efectivo, entonces no va a sumar positivamente a su gestión comercial. Y por otro lado, puede suceder que la solicitud sea negada por un error de radicación, lo cual genera un reproceso que también frena un poco su efectividad, ya que
el tiempo que tiene que volver a emplear en hacer la erradicación podría estarlo destinando a conseguir nuevos negocios. Entonces, estas negaciones de crédito disminuyen un poco la efectividad del gerente, por lo tanto, están siendo un punto negativo en los resultados comerciales. Así que a partir de esto generé el siguiente informe en donde se analiza ese nivel de negaciones y con la intención de identificar cuáles son esas causales de negación más representativas y si se pueden generar planes de acción en base a esos resultados. Este informe tiene por objetivo analizar el nivel de negaciones en las solicitudes de crédito para productos de libre inversión, cartera ordinaria, libranza, tarjeta de crédito y vivienda. Los resultados se presentan por zona y por unidad comercial. Inicialmente vemos un menú con 4 botones que nos permiten navegar a través de todo el informe. El primer botón nos lleva a un análisis del nivel de aprobación histórico de los últimos 3 meses por zona. ¿Por qué nivel de aprobación? Porque también es importante resaltar esos puntos o resultados positivos de los equipos comerciales. Acá en la primera columna tenemos las zonas. Estas zonas están distribuidas en 2 gerencias. La gerencia 1 cuenta con 8 zonas y la gerencia 2 cuenta con 10 zonas. Luego vemos el número de solicitudes aprobadas por cada zona, número de solicitudes negadas, lo cual da un total de erradicaciones en el mes y el porcentaje de aprobación. Entonces vemos que, por ejemplo, para Bogotá 1, en el mes de octubre tuvo 150 erradicaciones, de las cuales 124 fueron aprobadas y 26 fueron negadas, lo cual arroja un porcentaje de aprobación del 83%. Si lo comparamos con los demás resultados, con las demás zonas, vemos que es un resultado óptimo, se encuentra por arriba del 80%, lo cual es un buen nivel de aprobación. Para el segundo mes tenemos los mismos conceptos, pero adicional tenemos una variación porcentual o un porcentaje de crecimiento en el número de erradicaciones y un porcentaje de crecimiento en el número de aprobaciones. Por ejemplo, Bogotá 1 tiene un crecimiento en las erradicaciones del 9%, lo cual es positivo porque quiere decir que para este mes los gerentes de esta zona en conjunto lograron gestionar más negocios y lograron también cerrar efectivamente más negocios, es decir, más aprobaciones. Por el contrario, si este porcentaje es negativo, quiere decir que la zona está disminuyendo en el número de negocios que gestiona en el mes. De igual manera, para el último mes, en este caso diciembre, los conceptos son los mismos y el análisis se realiza de la misma forma. Finalmente, tenemos un número de erradicaciones promedio por gerente y número de aprobaciones promedio por gerente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que en Bogotá 1 cada gerente realiza 11 erradicaciones al mes en promedio y 8 aprobaciones en promedio al mes. En el segundo botón, ahora sí iniciamos ese análisis de negaciones. Acá realicé un análisis 80X, es decir, con esas causales que representan el 80% de las negaciones totales en el último mes. En este caso no se hizo por 3 meses, sino únicamente para el último mes, que para el ejemplo es diciembre de 2021. En la primera columna tenemos las zonas, tanto de gerencia 1 como de gerencia 2. Y en la primera fila están esas causales de negación más representativas. Para este caso son 8. Está capacidad de endeudamiento, error de erradicación, decisión de comité, inestabilidad laboral, condiciones laborales certificadas no se ajustan a soporte, mal comportamiento crediticio del cliente, el cliente no cumple políticas requeridas por el modelo del banco y variaciones no justificadas o descuadres contables. Vemos, por ejemplo, que para este mes la gerencia 1 tuvo un total de 206 negaciones, de las cuales, por ejemplo, 64 fueron por capacidad de endeudamiento, que significan el 31%, 62 fueron por error de erradicación, que tienen un peso del 30% y así respectivamente. De esas 206 negaciones de la gerencia 1,
32 corresponden a Bogotá 1. De esas 32, 8 son por capacidad de endeudamiento, 10 por error de radicación, 3 inestabilidad laboral y así respectivamente se analiza la información. Ahora si quisiéramos ver un detalle de cada equipo comercial, es decir, por ejemplo, ver en Bogotá 1 a qué gerente corresponden estas 8 negaciones por capacidad de endeudamiento, a qué gerentes corresponden estas 10 negaciones por error de radicación, nos desplazaremos al tercer botón del menú. En este tercer botón vamos a poder ver un detalle por zona de ese análisis 80X. ¿Cómo se interpreta esta información? Vamos a elegir primero que todo la gerencia que queremos ver. Vamos a continuar con el ejemplo de Bogotá 1. Elegimos gerencia 1 y en zona elegimos Bogotá 1. Automáticamente se trae la lista de gerentes que conforman el equipo comercial de Bogotá 1. Vemos que Bogotá 1 presenta 25 negaciones en el análisis 80X, de las cuales 8 son por capacidad de endeudamiento. De estas 8, 2 corresponden al gerente Edgar. 10 negaciones son por error de radicación. De estas 10, 6 corresponden al gerente Julián David, que si vemos comparativamente con los demás resultados, este sería un alto volumen de negaciones en un solo mes por una sola causal. Y así respectivamente se interpreta la información. Veamos un ejemplo con una zona de la gerencia 2. Elegimos gerencia 2, elegimos la zona, automáticamente trae el listado de los gerentes de dicha zona y vamos a interpretar la información. 18 negaciones, 8 por capacidad de endeudamiento, de las cuales 4 corresponden al gerente Wilton Javier. 6 negaciones por error de radicación, de las cuales 2 corresponden al gerente Julio César. Y así respectivamente cada una de las demás causales de negación. Ahora, sería interesante que pudiésemos ver un histórico que nos permita evidenciar si alguno de estos gerentes en meses anteriores ha presentado también un alto volumen de negaciones y por una causal de negación reiterativa, para lo cual nos vamos a desplazar al cuarto botón del informe. Este cuarto botón se llama Detalle por gerente, es un histórico de los últimos 4 meses. De igual manera se selecciona gerencia y zona, pero esto automáticamente se va a traer de la gerencia y zona que había elegido en el apartado anterior. Tenemos gerencia 2, zona norte 1 y ahora vamos a elegir la causal de negación que quiero analizar. Por ejemplo, capacidad de endeudamiento. Elijo la causal y en este caso esta gráfica se actualiza a partir de una macro, por lo cual voy a darle en el botón buscar. Se actualiza la gráfica que me muestra el histórico y vamos a analizar, por ejemplo, el gerente Wilton Javier. Veíamos que para el último mes presentó 4 negaciones por capacidad de endeudamiento. En noviembre, que es la barra de color amarillo, no presentó negaciones por esta causal. En octubre tampoco. En septiembre sí tuvo 3. Analicemos otra zona con otra causal de negación. Volvamos a nuestro ejemplo anterior con Bogotá 1. Seleccionamos gerencia 1, zona Bogotá 1 y veamos la causal de negación de error de radicación. La seleccionamos y damos en botón buscar. Acá evidenciamos que el gerente Julián David en el último mes tuvo 6 negaciones por error de radicación y en noviembre tuvo una negación por causal de radicación. Es decir, que en estos 2 meses consecutivos ha presentado reiterativamente esta causal de negación, pero sobre todo tuvo un alto volumen en el último mes. De igual manera, el gerente Alfonso Enrique tuvo una negación por error de radicación en noviembre y 4 en diciembre. Edwin Mauricio presentó 2 en septiembre, 1 en noviembre y 1 en diciembre. Acá se ha presentado reiterativamente esa negación.
Esto nos genera una base que tiene los detalles de cada una de las solicitudes. Por ejemplo, vemos el nombre del gerente que realizó la solicitud, la identificación del cliente, el mes en que se realizó la solicitud, el producto, la fecha de radicación, el estado de la solicitud, cuál fue la causal de decisión, las observaciones que realiza el analista de crédito y las razones por las cuales se niega la solicitud, número de viabilidad de solicitud, en fin, están cada uno de los detalles de la solicitud de crédito. En dado caso que el gerente de zona quiera sentarse con cada uno de sus gerentes de relación y analizar el caso de los clientes para analizar si se le puede volver a realizar un ofrecimiento o si definitivamente hay que sacarlo de su lista de clientes. A partir de los resultados obtenidos en el informe, se pueden generar planes de acción que ayuden a mitigar ese porcentaje de negaciones en las solicitudes de crédito y por lo tanto mejorar cada día la efectividad del equipo comercial. Uno de los planes de acción puede ser realizar capacitaciones. Por ejemplo, si hay un grupo de gerentes que reiterativamente están presentando negaciones por error de radicación, sería importante realizar una capacitación en donde se enseñe a usar cada uno de los aplicativos que el banco tiene para hacer las radicaciones y se enseña a realizar este proceso de la manera correcta para que todo el proceso quede estandarizado. Por otro lado, si la causal de negación es por capacidad de endeudamiento, por mal comportamiento crediticio del cliente y todos estos aspectos que van más ligados al perfil del cliente, también se podría generar una capacitación en donde se enseña a hacer un análisis detallado, exhaustivo y correcto del cliente antes de proceder a realizar un ofrecimiento. Puede que el gerente esté dejando escapar algunos aspectos que son importantes tener en cuenta. Finalmente, cabe mencionar que el informe fue expuesto ante gerentes de división, gerentes de zona, el gerente del área y la jefe de la dirección. Una vez fue aprobado, se empezó a implementar a partir de enero de 2022 y se estableció que se realizaría la actualización del mismo de manera mensual, para lo cual dejé un manual detallado para la actualización del mismo con el fin de que el próximo profesional en entrenamiento pueda seguir trabajando el proyecto.